El tema del día en La tribu, la tribu, la tribu. Bueno, queremos dar la bienvenida formalmente a la tribu, al tema del día, a Jorge Villacorta. Él fue diputado tanto de la Asamblea Legislativa como del Parlamento Centroamericano. Fue fundador y miembro activo de Cambio Democrático durante muchos años. Yo estaba tratando de hoy en la presentación de decir cuántos años en actividad política, pero al final no me salieron a cuenta. Mejor le pregunto a él y le doy la bienvenida a Jorge Villacorta. ¿Cuántos años? Buenos días. ¿Cuántos años de participación política? Yo comencé a hacer política prácticamente en la universidad, porque en aquellos tiempos, me refiero a los años 60, la Universidad Nacional era la única y uno, si quería o si le interesaba la política, participaba en política interna. Había una especie de partidos políticos y yo, como social cristiano de pensamiento, pues me incorporé y fui fundador de los movimientos social cristianos en la universidad, y obvio después, ya al terminar la carrera, pasé a ser parte de la democracia cristiana. Estoy hablándole que yo me incorporé a la democracia cristiana en 1965. Yo salí de bachiller en el 63, ingresé a la universidad en el 64. O sea que estamos hablando de casi, si no me equivoco, 50 años de participar en la actividad política. Ah, pues sí. Yo iba a decir 50 años, pero es que es una larga trayectoria, pues, Jorge, en esta actividad. Y lo más importante, que puedo sentirme orgulloso de decir, yo no he cambiado de camiseta, de pensamiento. Sigo siendo un demócrata, sigo siendo de pensamiento y de creencias doctrinarias social cristianas, y por consiguiente, en este mundo donde ahora es moda, y ya lo ha sido antes, el estarse cambiando, pues me parece que es importante poderlo señalar. Así es que a la orden, Pencho, sí, es un gusto estar con ustedes. Mire, yo creo, y para romper el hielo hoy en la plática, porque bueno, cualquiera, sobre todo hoy que estamos en un mundo lleno de mucha juventud también activa, digamos, en el mundo de la política, y el pensamiento también de estas nuevas generaciones, yo siento que estamos en un mundo análogo digital. Muchos dicen, bueno, y deben de haberlo pensado, voy a imaginar, pues, dijeron, ay, ese señor 50 años en la política, no, hombre, ya que se vaya a descansar, ¿me entiendes? O sea, ¿sí me entiende? Y el chino me voltea a ver. A cuidar a los nietos. Sí, así, o sea, así y así. le dijeron a Ortiz, que vaya a cuidar a los nietos. Y así dice. Y a veces también al revés, Jorge. A veces también dice, estos cipotes, ¿verdad? Que saben de parlamentarismo. Entonces hay un choque ahí. Entonces yo quisiera que me diera su opinión sobre eso para comenzar. O sea, ¿por qué cree que es valioso que usted nos dé su opinión cuando otras personas pensarían, bueno, ¿y por qué ya abrámosle paso a nuevas generaciones? ¿Qué piensa sobre ese choque de generaciones, Jorge? Yo creo que Pancho creo, y amigos de la tribu, que lo inteligente es entender que la mezcla de ambas cosas, la experiencia con el entusiasmo y la fuerza de la juventud, perfectamente pueden compatibilizarse en beneficio, en el caso de la política, de servir al ciudadano, de servir a la patria, en el caso de la política, no de servirse sino de servir a. Y creo que perfectamente, y si es inteligente, la autoridad combina esto, y los partidos políticos también lo tendrían que hacer. Ojalá, pero bueno, mire, los principales dirigentes políticos del mundo usualmente tienen más de 60 años. Hay excepciones en positivo que solo confirman la regla. Pero en las grandes empresas también, los principales dirigentes de las grandes empresas son personas mayores de 50 años. O sea, insisto, eso no quiere decir que los cuadros jóvenes y muy capacitados, muy bien entrenados, son indispensables en la actividad tanto gubernamental como privada. Y creo que la mezcla, entonces, lo inteligente es lo adecuado. Pero lo que pasa es que algunos de sus ex colegas, diputados y
ex compañeros de generación suyo también que pues no han dejado muy buena impresión, y eso es una realidad, Jorge. Y entonces, claro, no hay ninguna duda. Sí, y, entonces y ahí, es que, perdóneme, Pencho, pero sí, esas son responsabilidades individuales. ajá, Y cada uno debe responder por lo que ha hecho. Y muchos, no hay ninguna duda, entendieron a la política como una forma incluso de enriquecerse ilegalmente. Y por eso es importante una de las noticias que ustedes han sí, estado dando. sí. El hecho de haberse dado en aquellos tiempos una ley de información pública ha sido de las cosas más importantes que se hicieron. Es más, el haber establecido la institución que aplicara la ley trajo como consecuencia que hay 3 presidentes, uno en la cárcel, el otro exiliado y el otro señor fallecido. Me explico. Sí. Todo lo que ahora señala el Partido Nuevas Ideas, estableciendo responsabilidades o señalando responsabilidades de abusos, sobresueldos, etcétera, esa información que les permite hacer eso surge precisamente de lo que ahora están eliminando, Pues sí, de pero, lo que ahora pues están sí. eliminando. Creo que usted ha dicho una cosa muy cierta. Ujú. Hubo abusos y la gente se cansó de esos abusos, Sí, pero y usted es se de sale. responsabilidad de los dirigentes Jorge, partidarios. Jorge, pero usted se sale, usted no es de los mismos de siempre, o sea, se sale. A veces, es que como a veces en la misma buchaca ahí van todos, todos. Entonces, es una Creo que es un error. Sí, Amigos, sí. yo creo que uno debe, en política uno sabe que está en vitrina permanentemente, no solo en su trabajo, también en la vida familiar y en la actitud que uno y la conducta de uno debe ser correspondiente con lo que piensa, con lo que dice y con lo que hace. Yo considero y doy la cara siempre, no estoy diciendo que soy un angelito de ningún santo, ni mucho menos, y que uno no comete errores tremendos también en la actividad política, pero yo no tengo ningún problema, cosa que esconder. Vivo en mi misma casa, que todavía la estoy pagando después de tantos años. No tengo ningún señalamiento, como me lo pueden decir, de que yo haya cometido. Por consiguiente, no me siento ese calificativo de los mismos de siempre cuando se refiere a la gente que precisamente que abusó de los cargos y que llevó al desastre tanto de Arena como del Frente, que son para mi partido ya prácticamente requiescat, es decir, creo que han fallecido prácticamente de la vida determinante de la política. Bueno, el resultado, repito, de las conductas muchas veces de las dirigencias de los partidos y no tanto de los militantes, pero sí el resultado de cansancio de la gente llevó a esos resultados electorales que han dado al régimen actual, que yo creo que tiene razón el presidente de la Asamblea cuando dice, mire, este es el resultado de una votación. Sí, de acuerdo, uno puede cuestionar cómo fue esa elección, porque si yo no le doy la deuda política, no doy poder, no doy previamente a los demás partidos, y para el mío sí, pues permítame, es una cancha de fútbol con una pendiente al revés. Jorge hablaba de régimen. Es correcto. ¿Por qué? Me refiero al régimen político. Ajá. Ese sentido, eso está cambiando también, porque el régimen político basado como el nuestro en democracia representativa tiene a su base el tema de la separación de poderes, tiene a su base el respeto a la Constitución, y esas cosas ahora es evidente que están siendo vulneradas, principalmente el tema, me parece importante, del Estado de Derecho, es decir, esa situación en la que el ciudadano, usted que nos está oyendo y viendo, debe de entender que se cuestiona o se pregunta uno, bueno, y si a mí me toca
meterme o me meten por alguna razón en la tubería judicial, ¿quién me garantiza que voy a tener jueces realmente probos para aplicar realmente justicia y no interés? Creo que cualquiera se lo puede preguntar, porque ahora hasta por tránsito puede terminar preso, o por pegarle la patada a un chucho, como se dice, también puede terminar preso. Entonces, es importante tener en cuenta este tema de lo que es la democracia, y que la gente no lo entiende muchas veces. La democracia significa separación de poderes, respeto al Estado de Derecho. El agua, llegó el agua a su casa, llegó el agua, o no le toca a usted. El agua. Perdóneme. No, oigo que llegó el agua ahí, el agua cristal, no llegó el agua ahí. No, ya van a salir a comprarle el agua. No, pero yo pensé que a usted le tocaba, entonces pues hacíamos una pausa. No, y ya van a ver, va a pasar dentro de un ratito vendiendo las papas, los aguacates, los tomates, porque tenemos frente garantizado a mi varios. casa, y que conste, no es que yo tenga el negocio aquí, pasan mi oficina. Mira, le voy a encargar ahí. Mi oficina hasta orilla calle, entonces se escucha todo muy bien. Ahí le voy a encargar unas papas para el almuerzo hoy. Por favor, así de las grandes para Cabal, papa soloma. Eso. Miren, ya nos están pidiendo una pausa. Creo que hubo un bajón de internet general, creo yo. ¿Ya? Entonces ahí nos vamos a tener que rectificar ahí algo. Pero antes de ir a la pausa, Jorge, yo quisiera, antes de entrar un poquito de este tema de cómo ve la política local, quisiera oír su opinión sobre el tema geopolítico. Usted también ha estado muy al tanto de todo eso durante su trayectoria. Hablemos del caso de las relaciones con Estados Unidos. ¿Usted cree que sea posible que El Salvador sustituya a Estados Unidos con otros cooperantes? ¿Eso podría ser una posibilidad? Honestamente, una cosa es esperar alguna colaboración de regalos, como el caso de Costa Rica y China. Pues sí, le regalan un estadio y le redujeron la deuda, le compraron la deuda de 400 millones. Pues sí, pero cuando usted debe casi 28 mil millones de dólares, perdóneme, 400, pues es un pelo de lobo, como se dice. Pero bueno, yo veo muy difícil. Creo que son prioritarias nuestras relaciones con los Estados Unidos, principalmente porque hay allá 3 millones de salvadoreños, ¿no? Entonces lo ve difícil. Que son los que nos mantienen a todos, incluyendo a la tribu, porque mandan 7 mil millones de dólares de remesas. En una relación de ese tipo, perdónenme, venir a decir que no interesa o no es importante las relaciones con Estados Unidos se vuelve un absurdo. Tan es así que el presidente gasta dinero en lobistas. ¿Para qué mandar lobistas si no importan los Estados Unidos? Entonces el discurso, ¿usted cree que en la realidad eso lo ve descabellado? O sea, pero el discurso pues dice otra cosa. Vimos, vemos al presidente cerca del mundo árabe, por ejemplo. Vaya, ahora anduvo en Turquía. Sí, pero Pencho, por Dios, la situación económico-financiera de Turquía es conocida, su debilidad, por no decirlo. O sea que ahí no hay, vaya, pero de ahí los demás, y los demás en los Emiratos Árabes, que bueno, el presidente no pudo ir, pero tenía planeado. Eso es otra cosa. Ajá, ahí es otro pisto, también. Pero ¿usted cree que los Emiratos Árabes están dispuestos a ayudarnos como para darnos los 1.300 millones que ya en este instante son indispensables para cubrir el presupuesto y pagar los 800 millones el próximo año? O sea, nosotros necesitamos más de 2.000 millones de dólares garantizados este año para poder resolver. Yo no veo a Qatar regalándonos eso, ni los chinos mucho menos. Los chinos tampoco, y los inversionistas bitcoineros, porque también ahí se especula. También. Bueno, espero que le paguen a todos los proveedores con Bitcoin, a ver qué piensan, qué hacen con eso. Pero entonces explique. El Fondo Monetario dice, claro, mire, eso no resuelve el problema. Yo, desde el punto de vista técnico, respeto mucho más a personas que están en el Fondo Monetario viendo el mundo entero.
Pero usted hablaba de lo geopolítico. Yo creo que el tema geopolítico es importante principalmente en nuestra región. Mire, en este momento el hecho de que la nueva presidenta de Honduras tenga esos puentes que le ha tirado la administración Biden, llegando la vicepresidenta misma a la toma de posesión, hace que haya un interés de los Estados Unidos de tener, como siempre lo ha tenido, un cierto aliado confiable, un amigo confiable en Centroamérica, en el CA4 principalmente. Lo fue durante el conflicto de los 80, en cuanto a que Honduras es una especie de cuña en Centroamérica. Sí, yo quiero, antes de entrar a ese tema y eso es importante. De lo de Kamala y Honduras y Xiomara y todo esto, pero solo, entonces, ¿cuál sería la explicación suya que le daría a esa actitud? No sé, no encuentro un calificativo, esa actitud contra Estados Unidos. Decime un calificativo, ayúdame, Chino. La actitud del gobierno hacia Estados Unidos, ¿cómo la calificada? Sería... Un berrinche, ¿qué es eso? Podría ser. Berrinchuda. Bueno, no sé. Vale. Entonces, ¿cómo le explica? ¿Cuál es el objetivo? Si al final usted dice que no puede ser, que es descabellado. El gran problema, Pencho, es que no tenemos política exterior. No es conocido. ¿Cuál es la política exterior de este gobierno para los 5 años? ¿Quién debería de dictarla? ¿Quién debería Yo la desconozco. ¿Y dónde si está? Usted no tiene un plan, si usted no tiene un plan y una política, ¿cómo va a establecer las relaciones con los distintos gobiernos por según su prioridad? Entonces, ¿qué tenemos? Medidas, acciones, como siempre. Este es un gobierno caracterizado por responder a acciones o a pensamientos tanto de su dirigencia como del presidente de la República, y las consecuencias de eso se verán inmediatamente después. No hay ninguna duda que la administración Biden lanzó puentes. El hecho de haber estado aquella señora que tuvo que irse tan señalada, bueno, ella venía a hacer ese puente, a buscar esa solución. Lo que pasa es que las decisiones que tomaron el presidente, y ahora con el Fondo Monetario igual, son costosas como el Bitcoin. El problema es que el presidente de la República aplica aquel principio de que para atrás, ni un paso atrás, ni siquiera para agarrar impulso. Entonces, le señalan un tema preocupante, y simplemente el presidente... Pues sí, pero descífreme, Jorge, descífreme cuál es la estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Vaya, usted dice no hay política, vaya, usted no la conoce, no hay política exterior, exacto. Entonces, usted descífreme, vaya, trate de descifrar qué tiene en la mente el presidente al hacer esos desplantes, a veces incluso, pues, ya, o esas opiniones en contra de Estados Unidos, y vas a complementar esto. Sí, no, que si recordamos no hay plan, pero en el plan Cuscatlán sí había una línea, la misma que reafirmó el presidente cuando dio el discurso en la Fundación Heritage, en el comienzo de su gestión, bueno, donde estaba alineado a los Estados Unidos. Es más, habló bastante mal de China en su momento. Pues sí, al principio. Claro. Al principio. Vaya, pero entonces, ¿qué cambió? Descífrenos entonces, vaya, antes de ir al pausa, porque es que ya le vamos a contar el desayuno que le teníamos, pero bueno, es que estoy viendo ahí, hasta se siente el aroma. Ajá, descífremelo, Jorge, por favor. ¿Qué pretende con esas acciones? Vaya, vamos a ver si lo entiende. Honestamente, sí, sincero, ¿sí? Yo no logro entender qué otra pretensión de mayor alcance o dentro del mismo plan Cuscatlán, como acaba de decir aquí, eran planteamientos diferentes, y no solo en eso, en una serie de decisiones nunca estuvieron en el plan Cuscatlán ni siquiera señalados. ¿Qué busca? ¿Qué pretende esa confrontación con los Estados Unidos? Bueno, el que no le estén señalando decisiones que él toma que evidentemente van en contra del concepto que tenemos de democracia representativa, pero son decisiones que él ya tomó y considera eso en beneficio para su manera de ver el país. Y cuando digo el presidente, creo que estoy equivocado. Se refiere a la familia del presidente. Es el presidente, sus hermanos, que toman estas grandes decisiones.
Y evidentemente ahora la asesoría de los venezolanos, principalmente la señora que dirige esta oficina, esa delegación, pues también incide en las decisiones que se toman. Hay una evidente búsqueda de confrontación, ahora ya es confrontación con el gobierno de los Estados Unidos, y honestamente considero que es equivocada. La presencia, la sobredeterminación de los Estados Unidos en los organismos financieros internacionales, perdónenme, es archiconocida. Las decisiones en este momento de la negociación con el fondo están en manos del directorio, y en el directorio, la CIA de los Estados Unidos, en el directorio del Fondo Monetario, es determinante. Bueno, ¿sabe qué? Nos están pidiendo el paréntesis. Es Jorge Villacorta, hoy en su carácter de analista, de observador de la realidad, hoy con nosotros. Guardemos algunas, tenemos un segmento más, espero que no vaya a llegar todavía la verdura y todo, para que si él nos ha contado que él, la señora lo tiene, él de su... Debería de venir el desayuno suyo ahora antes que las verduras. Es cierto, fíjese que es que yo al final, hasta anoche me di cuenta que usted no iba a poder estar, pero bueno, se entiende, y estamos conectados súper bien, pero nos va a hacer falta. ¿Sabe? ¿Usted ha ido a La Pampa, Argentina, alguna vez? ¿A La Pampa? Hace mucho rato ya, sí, pero hemos ido algunas veces. Pues, ¿sabe? De ahí... Muy bueno, por cierto. No, bueno, y tiene unos... Es un excelente restaurante. Y tiene unos desayunos que usted no tiene idea. Así que... algunas veces que lo acompañé, Pencho, en el programa... ¿Sí? El diseño del programa anterior de Pencho y Aida. Por cierto, un saludo a Aida si nos está viendo. Me acuerdo muy bien que los desayunos eran excelentes esta cadena de restaurantes prestigiosa. No, y es que lo que pasa es que también por la pandemia, pero ya estamos otra, ¿sabes qué? Aquí están desayunos de La Pampa. Pero se lo perdió. Chino, es que vos también hubieras hecho ahí algunas gestión para mandárselo ahí a su casa. Miren, vamos a comer, viene un típico, yo no sé quién va a agarrar el típico. Vienen huevos divorciados, eso, Camila va con los huevos divorciados, eso es plátano frito, frijoles molidos, queso y la salsa. Y vienen unos pancakes. Les tengo que ser sincera. Que yo quisiera los pancakes, pero la nutricionista ya me... Ahora sí ya te mando la dieta. Y viene una canasta. Yo no quiero seguir diciendo estos desayunos de La Pampa que hoy... Lo está provocando. Es que para comenzar bien el mes, hoy vamos a hacer una de La Pampa. Jorge, vamos a ir a la pausa, nosotros comemos y usted, pues, no sé, usted vaya a ver si ya llegó el agua cristal. No, mándeme un típico en moto. En moto, vaya. Voy. Zanahoria, tomate, limón y lechuga. Todo lo que quieran agua, papa, cebolla y remolacha. Ya llegó la verdura de Jorge Villacorta. Tomate, limón y lechuga. Bueno, tenemos que ir a la pausa. Jorge, ya regresamos. Tenemos un segmento más. Gracias por estar con nosotros. Para mientras nos vamos a la pausa, los dejamos con una toma, los que están en Facebook, porque estamos en audio y video también transmitiendo esta plática. Una toma de San Salvador desde el piso 12 de la Torre Futura. Regresamos enseguida con la plática y vamos a ver. Bueno, voy a reservarte tu desayuno. Chonga. Gracias a La Pampa de verdad, qué buena onda. Tienen desayuno. Ya le damos detalle de eso. Ya regresamos. Y si ustedes son de los que quieren disfrutar de estos desayunos, pues entonces les invitamos a que visiten La Pampa en Santa Elena, que tiene desayunos todos los días, de viernes a domingo. Bella vista, planes de renderos y... Bueno, estamos hoy aquí de regreso en la tribu. Tenemos a Jorge Villacorta hoy de invitado en el programa, pues observando la realidad. Yo no quisiera hacer esto, pero me da no sé qué. De verdad, por Jorge, no quisiera picarlo con los desayunos aquí. No. Chomito aquí, mira, hasta con esta acá. Mire Jorge, pero no importa, Jorge. Mire esto, Jorge. Ahí está, ¿ves? Mire Jorge. ¡Qué bárbaro! De La Pampa. Son desayunos de La Pampa. Mira este era el suyo, mire. Los divorciados. Mire, para mi dieta, mándeme esos 4. Eso es la actitud. Pero mire, no importa, pronto nos veremos aquí en el estudio, si usted siempre
Mire, yo le agradezco que siempre que lo convocamos a Jorge, siempre está dispuesto para conversar. En esta etapa, en la etapa también anterior de Pencho y Aida, siempre. Yo creo que desde la 109 lo conocí yo cuando estábamos en la 109 en la primera hora. Desde ahí creo que conocí yo a Jorge Villacorta, así que siempre. Es correcto. Y bueno, la próxima vez, con mucho gusto estaré presente con ustedes. Espero que ya haya pasado febrero como para que esta bendita pandemia haya reducido el contagio. No, pero se puede, mire, estamos conectados, nos estamos viendo. Claro. Es cosas, digamos, que nos ha enseñado, entre comillas, la pandemia y que nos han hecho, pues, acortar distancias y estar viéndonos con esta maravilla de tecnología. Así que muchas gracias, Jorge. Pero bueno, el desayuno se lo perdió, porque eso sí no lo podemos mandar por Zoom. Y gracias a La Pampa, de verdad. Ya vamos a hablar un poquito más de detalle de esto. Pero bueno, seguimos con la plática. Mire, Jorge, entonces estábamos hablando de ese tema de las relaciones con Estados Unidos y otros países, pero usted citó el tema de Honduras, Kamala, que tendieron puentes, dijo, que trataron de tender puentes con nuestro país. Y entonces, claro. ¿qué usted cree que...? Yo creo que para los Estados Unidos, para la administración Biden en este momento, después de haber, a mí me parece, fracasado en cuanto a establecer que esos puentes fueran asumidos por el presidente Bukele en El Salvador, Estados Unidos necesita un interlocutor, como siempre en Centroamérica. Centroamérica ahora para la política exterior es importante, me refiero a Estados Unidos, y por consiguiente, con los problemas con Guatemala, donde la dirigencia empresarial y militar de Guatemala tampoco caminó en esos puentes señalados por Biden y su administración. Lo mismo es evidente las diferencias con Nicaragua y políticas ideológicas además, y los acercamientos de Nicaragua definitivamente con China y Rusia hacen que solo sea Costa Rica y Panamá a nivel de Centroamérica los que tienen características democráticas totalmente diferentes. Y entonces la búsqueda de un interlocutor le queda ahora la oportunidad tanto para la presidenta hondureña como para la administración Biden de construir una relación que, así como en los 80, insisto, Honduras era una especie de cuña en medio del conflicto que existía de la guerra en Centroamérica, Nicaragua, El Salvador, etcétera, y Honduras fue incluso la base, por eso Palmerol ahora se ha convertido en el aeropuerto internacional de Honduras. Ese es un resultado de esa relación especial que tuvo el gobierno en aquellos tiempos de Honduras, siendo, insisto, el aliado clave para los Estados Unidos en su política en ese momento del conflicto armado, ahora en Centroamérica. Ahora parece ser que es la gran oportunidad también, ya que Estados Unidos, reitero, necesita un interlocutor, una amistad, y no la tiene ni en Guatemala, ni en El Salvador, y mucho menos en Nicaragua. Por consiguiente, Honduras, que está ahí como una cuña en medio de los tres países, en medio del CA4, me parece que van a buscar eso y le abre una oportunidad a la presidenta hondureña a verse favorecida de manera tal que si reduce por la ayuda de los Estados Unidos la migración, que es el resultado de violencia y de falta de oportunidades, eso va a implicar seguramente inversiones. Recuerde que en algún momento la administración Biden señaló que iban a mandar $1,000 millones en los 5 años para Centroamérica, para el Triángulo Norte, y eso hasta ahora no se cumplió, ni mucho menos en este momento creo, pero Honduras puede ser el favorecido y de esa manera se enfrenta el tema del narcotráfico, que en Honduras es tremendo lo que ha pasado, y
Todo el mundo decía que era una especie de narcoestado, Ujú. donde el hermano del presidente está preso precisamente por eso, y hay señalamientos ahí y en el Congreso de los Estados Unidos de lo mismo. Digo Mire, entonces sí. que en el caso de Centroamérica eso es lo que se plantea, y solo Costa Rica y Panamá, que no solo en lo político, Pencho, es importante, en lo económico ya se pasaron y nos están dejando por varios años en desarrollo económico, tanto, insisto, Costa Rica como Panamá. Híjole, bueno, mire, solo una cosa sobre este tema. Esta actitud, digamos, entre comillas, antiestadounidense, puede tener sanciones o consecuencias. Pues vaya, algunos analistas, incluso analistas de geopolítica o economistas, dicen que pueden haber sanciones graves a raíz de esta actitud, vinculantes incluso, por esta actitud y sobre todo por algunos hechos que también los Estados Unidos han sido claros de decir algunas cosas antidemocráticas o decisiones antidemocráticas que se han tomado. Bueno, hemos visto Las listas. las listas, bueno, pero más allá, digo yo, más allá de esas listas, bueno, las listas que de alguna manera, pues parece que no pasa nada, es como no, ay, No pueden ir a Miami. bueno, no pueden ir a Miami, pero vaya, pero pueden haber algunas repercusiones que al final vengan a afectar a la población vaya, algunos dicen hasta sanciones como las de Cuba, pero yo no sé si eso es asustar con el petate del muerto. Jorge, ¿qué piensa usted? Vaya, mire, yo he escuchado a los responsables para la región, los más importantes que están ahora en la administración de Estados Unidos, señalar que Estados Unidos tiene un menú amplio de acciones frente a las dificultades que se tiene con gobiernos, en este caso con el gobierno de El Salvador, donde las listas es una de tantas partes de ese menú. No hay ninguna duda, tal como lo dije antes, que en el tema de los organismos financieros internacionales hay una evidente determinación de los Estados Unidos en esos organismos, principalmente a nivel de las direcciones, porque esas sillas que ocupan en el BID, que se ocupa en el Fondo Monetario, en el Banco Mundial, es importante porque Estados Unidos es parte de los financieros de esas instituciones. Allí también puede haberse presentado o presentarse algún tipo de sanciones no explícitas, pero en la práctica sí funcionar. A mí me parece entonces que estamos expuestos principalmente por dos razones, me parece a mí. Una, el hecho de que el país haya elevado su nivel de ser un país peligroso para las finanzas, para la inversión. El costo del riesgo país se ha elevado como nunca lo teníamos. Eso hace entonces que los bonos bajen de precio y por consiguiente la inversión. ¿Qué inversionista se va a venir a meter a invertir cuando el riesgo país es cada vez más elevado? Y puede irse a Costa Rica, puede irse a Panamá, puede irse a Honduras. ¿Por qué tiene que hacer inversiones en nuestro país? Y creo que eso es un punto. Y luego el otro punto de nuestra debilidad, los talones de Aquiles, es el tema de la deuda y de la situación fiscal. No hay ninguna duda que el endeudamiento es creciente, no solo el que ya se tenía con los gobiernos anteriores, sino el endeudamiento que ha hecho la actual administración Bukele. Y agregue usted que el ministro de Hacienda dice que va a sacar bonos de 1.000 millones en Bitcoin. Sí, pero es deuda. Es deuda. Son 1.000 millones más de deuda. Eso nos va a llevar de 86 seguramente al 90% de la relación deuda-PIB. Esos dos temas me parece a mí que son la debilidad de la actual administración Bukele, la más importante. Eso tiene que ver Estados Unidos con eso. Los Estados Unidos pueden o no usar formas de sanción. Pues yo creo que sí, creo que lo que está sucediendo
con el Fondo Monetario es evidente. Claro, el ministro de Hacienda ayer dice que son los medios los que se han inventado y Sí. por Dios, están los textos, hombre. Los Ok. textos son Sí, públicos. pero hay gente que dice que hasta que un súper grande que se va a ir es por eso, dicen. Pero bueno, asocian ahí también, que eso ya es vinculante. Y Bueno, volviendo escúchame, al tema sí, de Pencho, digo, y no podríamos vernos en el espejo de otros países que están peor como Nicaragua o Venezuela, digo, ¿cuál es el trato que les da Estados Unidos? Bueno, el trato tiene que ver, insisto, claro, para Venezuela es distinto un punto. Venezuela tiene cosas que se necesitan, que son indispensables para los países desarrollados. Y en el caso de Estados Unidos, pues hombre, las reservas de petróleo y el petróleo es indispensable y cada vez descubren más minerales valiosos en Venezuela. Eso hace que las relaciones con Estados Unidos, a pesar de todo, los Estados Unidos necesitan el combustible. Pero de nosotros, ¿qué se necesita? Si lo único que exportamos son seres humanos. ¿Y qué otra cosa es indispensable? Los lorocos, las pupusas, son esas estratégicas importantes, son cosas estratégicas para los Estados Unidos. Perdónenme, definitivamente que no. Y los salvadoreños que están allá o que se quieran ir, pues simplemente el hecho de que hoy que tenemos el gobierno cool y el mejor país del mundo, según los ministros, ¿cómo es posible que cuando más gente se va y llega a la frontera de los Estados Unidos y es retenida? Ahí se habla de 400 diarios o una cantidad parecida a eso. Creo que definitivamente las relaciones con los Estados Unidos, nos guste o no nos guste, siguen siendo importantes y determinantes. Así ha sido siempre. Bueno. En mis tiempos de estudiante era Yankee Go Home y éramos enemigos de los Estados Unidos. ¿Usted andaba con los carteles que decían Yankee Go Home? Exactamente. Y durante la guerra, pues estuvimos también hasta en el exilio y combatíamos realmente la política de armamentos y de ayuda al ejército que daban los Estados Unidos. Pero son una realidad. Y es evidente, en este momento es al revés. Hoy resulta que los Estados Unidos insisten en que exista democracia y que se respete el Estado de Derecho y la separación de poderes. Hombre, perdónenme, en eso coincidimos. Yo como demócrata coincido en esos valores que se están planteando y no coincido, no puedo, con actitudes de decir, bueno, los jueces se van y ponemos jueces que estén a nuestro interés. Eso me lo he inventado yo y no todos los días estamos viendo resoluciones de los tribunales que es evidente que no tiene sentido legal, pero sí interés de carácter supino a los intereses del partido o del gobierno. Estoy leyendo así, bueno, hay muchos comentarios en Facebook, aquí en el WhatsApp. En WhatsApp me da risa porque uno dice, mucha paja está hablando George, dice. Mucha paja, solo, y de ahí otro que dice, don Jorge es uno de los políticos más
también pero no sé, porque ahí estamos oyendo muchos comentarios, leyendo muchos comentarios de que, bueno, por ejemplo, lo del espionaje, hoy salía en un titular, en un periódico, ayer veía a gente de la Asociación de Periodistas hablar sobre esa intención de legalizar, digamos, hay que entrar a fondo de esa iniciativa de ley, pero tratar de controlar, digamos, a la opinión, a los medios. ¿Cree usted que eso es una amenaza o hay que darle, hay que mirarlo bien? Para la prensa de investigación, creo que sí. Para los que hacen política partidaria también será preocupante. Para otros simplemente, a mí que me van a escuchar lo mismo que le estoy diciendo a usted aquí y a todos ustedes. No estoy diciendo nada distinto. Así pienso y expreso lo que estoy pensando en este momento. Por consiguiente, que van a escuchar, pues que escuchen. Además, hoy se está legalizando la denuncia que se hizo hace varias semanas donde ese software que se llama Pegasus. Por decirlo, sí, estaba siendo utilizado y entonces ahora hay que legalizar eso para que eso deje de ser delito. Entonces, yo no veo otra cosa más que eso, lo van a aprobar, así va a ser. Y usted decía muy bien, ahorita podemos decir lo que estamos pensando. Hoy. Es un proceso, esto es un proceso acelerado. Es más acelerado que en Nicaragua, por cierto. Sí, Nicaragua tardó un poco más en avanzar hasta donde están ahora. Nosotros vamos a 2 años, hemos caminado bastante rápido en el proceso de gobiernos autoritarios. Entonces, me parece a mí que cuando se dice, pero aquí no hay ningún periodista preso, todavía dice. ¿Hay políticos presos? Sí, pero todavía no hay ningún periodista fallecido por causas desconocidas. No, todavía. Y falta, pero aquí apenas estamos empezando. Bueno. Si el presidente se va a reelegir, o sea, estamos con gobiernos por lo menos para 10, 15 años. Usted lo da por hecho, o sea, está vaticinando, se atreve a decir que el presidente... Porque no lo dijo todavía. El presidente no ha dicho eso, pero usted vaticina que se va a reelegir. No necesita decirlo, por Dios. Pues sí, que este chino tan inocente. Sí, chino, vos sos muy inocente, chino. Okay. Sí, el chino usted es muy inocente, no necesita decirlo. Basta. Pero ¿y se puede? Con lo que y claro que se puede. Si usted no tiene ni corte, ni tribunales, ni Tribunal Supremo Electoral, claro que se puede. Pero yo lo escuché en la entrevista al presidente con Luisito Comunica que decía, y le preguntaban si iba a reelegir, y dice, no se puede, la Constitución no lo permite, a los 41 años, creo que dijo, ya voy a ser desocupado. Lo mismo decía Chávez, lo mismo dice Maduro, lo mismo dice Daniel Ortega, lo mismo ha dicho, pues, perdóneme, entonces, las decisiones de política para este tipo de gobiernos no tiene nada que ver con la ley. Además, ¿y para qué usted va a respetar constitución y leyes que hicieron los mismos de siempre? Para beneficiarse los mismos de siempre. Y no hasta los acuerdos de paz. Por Dios. Mire, bueno, Jorge, antes de que se nos termine... así? Antes de que se nos termine el tiempo, bueno, ahí estaban diciendo que ayer condenaron en Nicaragua 12 años de cárcel a un periodista. Bueno, a un ciudadano, en realidad fue un ciudadano que criticaba por el Facebook y el WhatsApp. Bueno, mire, pero antes de que ya porque ya son las 9 y si no, ya la asesoría la cobra, Jorge. No, mire, antes de terminar y la gente está diciendo, y nosotros no vamos a sonar, solo él va a hablar. Aquí hay gente que quiere opinar, pero mire, yo solo, hablando de vaticinio, Jorge, hablando de vaticinio, ¿qué vaticina para Arena y el Frente? Hablando de los mismos de siempre, ¿qué vaticina ahorita con oposición? Vaya, usted dice, claro. usted dice que se reelige, que va otra vez, que tenemos Nayib para varios años, dice. Pero entonces, y entonces... Ya le dio la extrema unción al principio, ¿no?
Ya le dio la venia, Jorge. Pero, y Arena y el Frente, bueno, la oposición, digamos, pues, ¿qué vaticina? Es que el problema es que siguiendo las reglas electorales, cuando usted tiene un sistema de burro amarrado contra tigre suelto, perdóneme, ¿y cuál va a ser el resultado? Pues? Además, en este momento, usted no tiene un partido político o partidos políticos con la capacidad ni siquiera de competir como burros amarrados. No tiene un liderazgo evidente en un país donde la gente le gusta, le interesa tener una especie de caudillo. Sí. Hemos regresado a esos conceptos. ¿Cuáles los dirigentes? Además, y si surgieran, pues aplican la fórmula de Daniel Ortega, los mete presos antes de ser candidato. Imagínate, lo agarran de asesora. Jorge, ¿nos puede asesorar que estamos haciendo un partido? No, hombre, burro amarrado, pues tiene burro amarrado. No, suelto, no tiene ninguna chance. Pero, sí, no, por eso, imagínate, pero esa es la realidad entonces, Jorge, según su punto de vista, pues. Pues hasta ahora, mientras los ciudadanos no hagamos una diferencia entre lo que es la realidad de todos los días frente a lo que dicen los periódicos estatales y estos mecanismos y los funcionarios, mientras la gente aguante una inflación del 6%, donde ahora el quesillo vale el doble de lo que costaba la semana hace un mes, y donde los costos de vida es evidente que se han elevado, y la gente le parece que eso es así y sigue confiando en la actual administración, pues, y además, si voy a tener controlado el tribunal, si voy a tener sin recursos a los partidos políticos, y estos a su vez no tienen ni proyecto, ni planteamiento, ni dirigentes, pues no veo la razón. Casi por default el presidente sería reelecto. Jorge, Nayib Bukele es caudillo. ¿Se lo puede catalogar así? Sí. Sí. No veo por qué. Repítame, me confundí por estar escuchando. El PAN. Me decía que parece que si puede calificar de caudillo. Porque decía que se necesita otro caudillo para sacar al presidente. Yo creo que esa es la actitud del presidente, ¿no? La actitud es, y él lo plantea desde su publicidad. Imagínense los diputados que fueron electos, que forman la bancada CIAN, nunca fueron, ni siquiera sus fotos aparecieron en campaña. ¿Quién aparecía? Todo el presidente. ¿Qué pedía el presidente? Todos los diputados que necesita para gobernar, decía el presidente, que necesito. Y aparecían figuras, dibujos, pero ni siquiera rostros. Otra cosa, ahí coincido con el presidente de la Asamblea, Castro, cuando dice a los diputados, si ustedes están aquí porque la gente votó por el presidente, ¿es eso caudillismo? No. Bueno, mira, dice Carmencita, ¿verdad? Esa que la guardé para las frases del mes, la del burro amarrado contra el tigre suelto. Esa guardala. Guardala, Chiri. Esa frase va. Mire, Jorge, bueno, tantas cosas. Pero sí. el burro está amarrado y enterrado. Y solo le queda la trompa. Y pasa el tigre y el burro le quiere morder los testículos al tigre. Dígame usted qué burro más canalla, ¿verdad? Qué burro más canalla. Qué burro más burro. Qué burro más burro. Jorge, mire, burro más burro. Quiero poner una... Es que la gente está aquí. Ponga mi comentario. Vamos a poner uno... Aquí se vienen... como vienen, suenan como vienen los audios. Eso sí, como usted dice, pedimos respeto y eso siempre se aprecia de la audiencia. Vamos a ver, Carlos, vamos a ver qué dice Carlos de la plática para ir cerrando. Hola, Carlos, buenos días. Buenos días a todos, amiguitos. Hola. Jorge, y nosotros estaremos viviendo una verdadera dictadura, como la que usted vivió en los 60 y en los 70. No, estamos viviendo, teniendo persecución religiosa. Y si Estados Unidos no tiene interlocutores formales o serios en Centroamérica, es porque ellos mismos no tienen una política exterior definida.
con Sleepy Biden y la Kamala Harris, pues estamos perdidos. Es evidente que ellos están extraviados y han perdido el rumbo. Y en cuanto a las migraciones, la verdad es que migraciones siempre han habido, desde los tiempos de Abraham, siempre la gente se ha movido, así que no señale eso como un factor de desestabilización en el país y que las cosas están mal. Podemos estar mejor, eso es cierto, pero no estamos tan mal como lo pintan. Vaya, si quieres reacciona ahí de comentarios, Carlos. Vaya, no estamos en proceso de. Ahora tenemos un gobierno con elementos autoritarios y vamos en camino de. Yo que he dicho, así como Nicaragua caminó hacia eso en más tiempo, nosotros lo estamos haciendo en menor tiempo. Okay. Eso por un lado. Okay. El tema de la migración es cierto, siempre ha migrado lo que usted dice, pero ¿por qué migra la gente y por qué tiene que meterse en ese problema de ir a perder hasta la vida? Simplemente por dos razones que han sido más que publicadas: por los problemas de delincuencia, del miedo de la gente a que sus hijos sean incorporados, asesinados o desaparecidos, por un lado, y luego las oportunidades de trabajo, que siguen siendo problemas económicos, están señalados en todas las encuestas. Creo que esos elementos siguen estando ahí. Usted tiene razón, no estamos tan mal como, pero no me diga que no hay un costo de vida evidentemente elevado que afecta a las familias, que se comió el aumento del salario mínimo, que por cierto va a aquellos trabajadores formales, pero la informalidad no tiene nada que ver con aumento. Mire, Jorge, voy a dejar los comentarios corridos porque hay varios y después si quiere... voy a poner algunos corriditos ahí, por lo menos 3 o 4. Hola, buenos días. Hola. Me parece que el análisis del señor Villacorta es sesgado y tendencioso, ya que pues él obviamente defiende una postura política de izquierda. En ese sentido, pues su análisis siempre está encaminado pues a defender ciertos parámetros políticos. Bueno, ahí va otro, después reacciona. Hola, Carmencita, ¿cómo está, Carmencita? Hablando de lo que diga el presidente, que ayer dice una cosa y ahora dice otra. Yo me acuerdo cuando él era alcalde de Nuevo Cuscatlán, cuando él se empezaba a hacer famoso, que a él le dijeron que si él iría por presidencia. Y él dijo que no. En aquel momento, busquen esa información porque es pública. Por ahí tiene que estar, porque ya ven, la del ministro, ¿verdad? Que un día dijo una cosa y luego le tocó decir otra. Pura casaca, dijo Joana. Pura casaca, dice. Mira, Jorge, ¿qué pasó? Su tocayo, Jorge. No, nada más decir... Sí. Más que de izquierda, que no me siento mal por eso, al contrario, es un orgullo el haber estado donde he actuado en estos 50 años. Más que eso, yo soy demócrata y me considero un demócrata permanente y demócrata siempre, entendiendo por democracia lo que nosotros hemos comprendido como democracia representativa, es decir, separación de poderes, respeto al Estado de Derecho, como elementos indispensables. Yo soy un demócrata y no me da vergüenza de eso, al revés. Y si eso es ser izquierda democrática, pues lo soy definitivamente, con mucho orgullo. Ahí va otro. Jorge. Es que hay una cosa, Pencho, en los 80, 70, 80, vos hablabas algo en contra del gobierno y te desaparecían. Ahora no, ahora puedes hablar con libertad del gobierno, pero te atacan, te insultan, te empiezan a amenazar por redes sociales, por Messenger. Entonces, ¿en qué hemos mejorado? No será que vamos para atrás, no para adelante. Porque en realidad, a mí me consta, decís algo en contra del gobierno, Dios guarde, y salen el montón de testaferros, apologistas y achichincles del MEN atacando, pues, y eso no sé si es democracia en realidad. Sí. Democracia es poder hablar, digo yo, no sé, vea. Lo que vos querés, lo que pensás, que te argumenten con cosas lógicas, no con insultos, pues. Pero bueno, saludos al vecino, don Jorge. Va, pues. Pero mira, pero hay una diferencia, yo quiero meter ahí mi cuchara, pero lo que pasa es que, bueno, está bien, te insultan, te ponen apodos, te trolean,
Pero antes te desaparecían también, eso no ha pasado. No, y eso lo vivió Jorge, ¿no? Y la gente, mucha gente, o sea, te desaparecían de verdad. Es que lo que o te torturaban. Pencho, pero, Pencho, quiero dejar una cosa clara. Estoy diciendo que estamos en proceso. Pues sí. No es en este momento, pero el camino que sigue es exactamente, uno ve los mismos pasos que se hicieron y se están dando y se dieron en Nicaragua para llegar a donde están. Ahí sí hay problemas de ese tipo, reos políticos, etcétera. Sí. Entonces, bueno, pero estamos en un camino de... Bueno, ese es su vaticinio, ese es ese es mi punto. Vamos hacia eso. Vaya. De seguir así, vamos hacia eso. Okay. Ese es mi punto. Aquí hay otro, René. Pero este mismo señor está diciendo en que hemos avanzado. Si dice que antes hablar del gobierno te mataban, ahora solo te putean. Vaya, es un avance. Bueno, ahí se le fue el francés. Aquí hay otro, espérate. Hola amigos de la tribu, el ingeniero Villacorta, saludos. Es lo que sucede, Pencho, que cuando ahorita estamos al nivel del insulto, ¿verdad? Pero ya va a llegar al nivel de la agresión y después va a llegar al nivel de la escala de violencia. Pues es una cuestión lógica. Saludos. Ok, ¿qué pasó, Cami? Aquí nos hacen una consulta y pregunta Guillermo, ¿por qué cree que está siendo tan difícil que surja un liderazgo capaz de hacerle contrapeso a Bukele? ¿Qué falta? Bueno, hay otras preguntas, hay un montón. Sí, hay varias. ¿Quiere contestar esta rapidito? Pero me pareció muy interesante esta. Porque simplemente no encuentro el liderazgo capaz de competir, como dije antes, y mi punto es que así como en Nicaragua sí surgieron, pero ¿qué hizo el presidente Ortega? Meterlos presos. O sea, mi punto es que en este momento no encuentro una oposición partidaria. Claro, sociedad civil es otra cosa y eso se ha estado expresando en marchas y compañía. Ahora, venir a decir que las marchas son financiadas o promovidas por el Frente de Arena, pues es una contradicción, porque si no son nada, si son los de la esquina, si son no significan nada, ¿cómo diablos pueden financiar o mover gente? Si les quitan hasta el edificio y ahora lo van a hacer un gimnasio, no sé qué cosa, ¿cómo ese mismo partido puede estar movilizando a 1,000 personas, no digamos mucho más? No veo entonces en este momento más que una sociedad civil que de eso a participar en búsqueda de un poder administrativo es muy difícil porque se va a elecciones. Mi problema es cómo van a manejarse unas elecciones. El día de la elección es una cosa, sí, pero todo lo anterior que determina cómo se llega ahí es lo que, insisto, lo del burro amarrado y enterrado contra el tigre suelto. Bueno, 2 mensajes más por el tiempo. Hola, Ernesto. Muy buenos días, Pencho y toda la tribu que constituyen el programa. Saludos al ingeniero Jorge Villacorta. Solo mi opinión en relación al tema, pues se habla, bueno, existen muchos detractores del gobierno actual, tanto del gobierno, de la asamblea, en fin, pero yo siento que hay que ser honestos y sí se va avanzando poco a poco. Las cosas no son perfectas. La democracia subsiste. Hay quienes dicen que no hay democracia, que hay dictadura y ni siquiera conocen el significado de esos términos. Pero sí, considero que vamos por buen camino y en el nombre de Dios que vamos a salir adelante. Otro mensaje aquí. Hola. Ahí está el problema, que está pensando como antes en los 60s. Hoy es tiempo moderno. Buenos días, feliz martes, feliz año lunar. Mire, don Jorge, la verdad es que lo suyo no va a pasar a ser más de opinión, y está bien, tiene derecho a expresarla. Pero acuérdese de que ya la juventud, a nosotros de 25 ya no nos escuchan esas pavadas. Ya no lo oyen. Estados Unidos no se va a ir, hombre. Estados Unidos tiene un problema más grande ahorita con Rusia. Y Dios nos ayude cuando llegue Trump de nuevo a la presidencia, ¿verdad? Walmart, Pencho, se va a ir porque van a cambiar de nombre. Ese es un tax rebate. No es que se vayan a ir de El Salvador. Ellos necesitan ese mercado.
pues somos el puente de México para Sudamérica. En cuanto a los préstamos, hay que acordarse que ya son establecidos mundialmente esos pactos desde hace 30, 40 años. Deuda siempre hay, y la deuda buena no es mala. Lo malo es la deuda que dejaron los partidos políticos hacia atrás desde después de la guerra. ¿Y qué necesita Estados Unidos de nosotros? Bueno, necesita que le paguemos esa deuda que ellos mismos quisieron agarrar porque les convenía que no cayera El Salvador en el comunismo. ¿Recuerdan esa guerra? ¿No se acuerdan por qué fue? Para algunos era de que les iban a dar tierra, que son los que menos ganaron. Bueno, y ahí sí, es bien largo el mensaje de Osvaldo, pero Osvaldo, gracias por el tiempo, híjole, y todo lo que dice, y mi audio, híjole, Tienes razón, George. Cuando uno escribe algo para el gobierno que sea en contra, a mí me bloquearon del Twitter porque le escribí al Twitter del presidente, hijo de puya, y me comenzaron a estar atacando casi 10 días, insultándome, diciéndome cosas, vea, y eran cuentas que tenían 1, 2, 3 seguidores, así, no es que tuvieran tantas, no son las que ellos crean, vea. Pero sí, bueno, no se puede, porque no se le puede decir algo a él que no le guste, porque a mí en mi caso me bloqueó y no tiene que ser así, pues. Bueno, dice Arnoldo aquí, tiempos modernos son no ser transparentes, no tener órganos independientes, y ahí sí, bueno, y aquí podemos seguir toda la mañana. Jorge, su opinión pues es valiosa, por eso lo invitamos. Para nosotros creo que también hay que escuchar estas voces y ahí está. Agradecidos con usted, Jorge, por el tiempo que nos dio hoy. No, y siempre ahí dicen que uno no dice cosas positivas. ¿Cómo no? No hay ninguna duda de que la forma en que se distribuye y se distribuyó la vacuna fue un éxito. La forma, y eso es el resultado de que durante un buen rato se ha mantenido la pandemia más o menos. Ahora, claro, si hay más de 1 millón de personas que no se vacunan, pues simplemente vamos a seguir en problemas. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo que se hace durante el proceso de cómo enfrentar la pandemia. Ahí hay diferencias. Para mí, haber liberado eso de que pudiera entrar quien le diera la gana y sin ningún control para las fiestas de Navidad, bueno, es un error. Ahora, ¿cuántos niños deben de ir a la escuela en vivo? Pues también es un problema. Los maestros lo que le están diciendo es que pase febrero, en marzo volvamos a eso, pero en este momento donde está la pandemia elevada, lo que pasa es que uno no sabe la información completa de cuántos realmente son los que se están enfermando, pero es evidente que es un número elevado. Bueno, ahí hay una decisión que está señalada por la ministra que dice que los sindicatos no son responsables. Todas esas cosas contradicen los elementos positivos que definitivamente se han hecho. Jorge, gracias, Pencho. Sí, no tengo más tiempo. Muy buena, muchas gracias. Gracias. No, gracias. Y felicito al programa que lo hacen muy bien. Gracias, Jorge Villacorta. Gracias por el análisis hoy. Saludos de parte de toda la tribu. Gracias. Saludos a la familia también.